Vamos a leer una parte de la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Vamos a recordar este pasaje que dice: para la honra y la gloria del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Para la gloria del Señor. Tome asiento un momento, la amada iglesia. Es justo que cada uno de nosotros rememoremos todo lo que ha sido este año 2023, que hagamos un análisis, que hagamos, hermano, cuántas veces se nos invita a hacer un balance, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestras acciones. Porque solo de esa manera es como uno va a comprender algo. ¿Por qué las grandes empresas, las grandes corporaciones, cuando llegan estos momentos, hacen un balance de sus finanzas, hacen un balance de los productos, de las ofertas, de la actividad que desarrollaron durante todo el año? ¿Por qué crees que lo hacen? Una es la razón esa, para ver cómo fue el año, si hubo ganancia o si hubo pérdida. Pero otra razón también es para saber cómo proyectarse hacia el nuevo periodo que va a comenzar. ¿Qué cosas funcionaron y qué cosas no qué? ¿Qué cosas pueden innovar y qué cosas pueden ir dejando de un lado? Entonces, fíjate para qué nos sirve un análisis. No solo es para ver si yo gané o perdí, sino también para proyectarme, ¿verdad? Para proyectarme en el futuro, para diseñar lo que yo quiero realizar. Porque eso es muy importante. Dios nos da a nosotros la capacidad de diseñar. Bueno, el Señor dice que el reino de los cielos es como un hombre que toma 3 siervos y ¿qué hace? Les reparte, dice, sus bienes. Fíjate bien. Les reparte sus bienes. Así dice. Los llama y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuánto? 5 talentos. A otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y dice, cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que el que reparte los bienes conoce a quienes se los da. O sea, no los da a la aventura, al azar. No, a cada uno le da conforme a su ¿qué? A su capacidad, a sus fortalezas. O sea, ¿conoce el Señor nuestras fortalezas? ¿Conoce el Señor nuestras debilidades? Sí. Y conforme a esa capacidad, a cada uno nos da, pero eso es muy importante, sus bienes, sus riquezas. ¿Qué nos da el Señor? Bienes y ¿qué? Y algo muy importante, Él solo se los entrega. No les dice, ¿verdad? No les dice, miren, yo les voy a dejar esto y ustedes van a actuar de esta manera o van a efectuar la siguiente operación. No. Les entrega sus bienes y dice, y se va lejos. ¿Qué entendemos ahí? Ya cada uno tenía que administrar y diseñar y planificar cómo iba
a jugar con esos bienes, a administrar esos bienes, ¿verdad? Lo deja a la capacidad de cada persona, lo deja a la iniciativa, lo deja a la creatividad de cada uno. Entonces el primero dice, bueno, ¿qué hace el primero? Se va y empieza, dice, a negociar. Empieza a negociar, empieza a mover. Aquellos talentos que le habían dado, no los deja ahí. ¿Empieza a qué? Hermano, porque Dios se manifiesta cuando nosotros nos movemos. En la acción se manifiesta ¿quién? Dios en la acción. Ahí se manifiesta Dios. No se manifiesta en lo pausado. Recuerda que dice la Escritura que en el principio de la creación, dice, todo era desorden. Todo estaba desordenado. La tierra, dice, estaba vacía y desordenada, ¿verdad? Pero dice, pero el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios en medio de ese vacío, en medio de ese desorden, en medio de ese caos? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía sobre la faz de las aguas. Estaba revolviendo el Señor. ¿Esas qué? Esas aguas. Estaba haciendo un movimiento. Porque ahí es donde Dios se manifiesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, para conseguir algo te tienes que mover? Es una realidad, ¿sí o no? Y añade las personas, nada te cae del cielo. ¿Te tienes que qué? Tienes que mover. Entonces el que recibe 5 talentos empieza a mover esos talentos y empieza a negociar y empieza a mercadear, empieza a hacer, hermano, un negocio de aquello y dice, y gana otros ¿qué? Otros 5 talentos. Es decir, duplicó, ¿verdad? La ganancia fue al 100%. Bendito sea el Señor. Fíjate qué bonito cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos da, Dios nos lo da para que lo movamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una riqueza. Cada uno de nosotros tenemos esos talentos que Dios nos ha dado. Pero ¿cuántos los hemos usado? Y ya no solo usado, ¿cuántos los hemos multiplicado? ¿No dice una alabanza? Bendice, oh Señor, ¿el qué? ¿Y qué más? Y multiplica. Porque cuando Dios nos da algo, Dios quiere que eso se multiplique en nosotros. Y me viene a la mente la promesa que Dios le dio a su siervo. Si hoy ve grande este pueblo, yo lo voy a ¿qué? Así le gusta a Dios, ¿verdad? Dios no es un Dios, dice el varón de Dios, de promesas fallidas. Dios es un Dios de promesas cumplidas. Lo que Él promete, ¿lo qué? Y así es Dios. Cuando Dios nos da algo, no nos lo da para que nosotros lo guardemos, para que nosotros lo ocultemos, para que nos lo da para que nosotros lo trabajemos. No en vano nosotros nos llamamos la luz del ¿qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque la luz es la que saca a relucir las cosas. La luz es la que ilumina, la luz es la que da luz, claridad, conocimiento, ¿verdad? No se oculta, decía el Señor, la luz y se pone debajo de un almud, de una mesa. No es para eso la luz. No es para eso lo que Dios nos ha dado. ¿O sí? ¿O nos ha dado grandes cosas Dios? Sí. Entonces, el que recibe 2, dice, ganó también otros 2 talentos. Bendito sea el Señor. Y creo que hablábamos cuánto era el peso de un talento, ¿se acuerdan? Lo hablábamos hace tiempo. ¿Se acuerdan cuánto pesaba un talento? Un talento de oro. 27 kilos. ¿Un talento de qué? 27 kilos. Entonces, a veces nos hace poco el que recibió 2, no, pues recibió, imagínate cuánto.
54 kilos de oro. ¿Y de eso qué? Ganó otros. Ya tenía 108 kilos de oro. Bendito sea el Señor. Y el que recibe los 27 kilos de oro, ¿qué hizo? Porque a veces nos hace poco un talento. Oh, pero ¿son qué? 27 kilos de oro. ¿Tú sabes qué es 27 kilos de oro? Un saco de cemento de 25 kilos, súmale 2 kilos más, ¿verdad? 27 kilos de oro. Entonces toma ese oro y ¿qué hace? Lo esconde, cava en tierra. ¿Y lo qué? ¿Por qué? El miedo. ¿De qué? Porque él sabía que aunque en nuestra mente dice, uy, un talento. No, él sabía que lo que había recibido era muy grande, ¿verdad? Era muy valioso. Pero fíjate, él no se sentía capaz. Tenía miedo. Que si salía y negociaba con eso, ¿lo iba a qué? Lo iba a perder. Ese es un error. Porque lo que Dios nos da, hermano, si yo no lo trabajo, sí se pierde. Pero si yo lo trabajo, se multiplica. Nunca sé qué. No dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad? Entonces, pero el que recoge con el Señor, no es como aquel que echa en un saco roto, que echa y nunca se llena. No, el que recoge con el Señor, ese saco se va ¿qué? Se va llenando. Esos talentos se van multiplicando. Bendito sea el Señor. Esto es un relato de nuestra vida. Esta parábola es un reflejo de nuestra vida, ¿verdad? Un reflejo de lo que podemos proyectar en nuestra vida. Un reflejo de lo que ha sido, pero es un reflejo también de lo que es y también un reflejo de lo que puede ser, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos cada uno de esos siervos, ¿verdad? Yo decido cuál quiero ser. ¿El que negocia o el que lo esconde? ¿El que se oculta o el que sale a la luz? ¿Cuál quiero ser yo? ¿A quién nos lo da el Señor? A nosotros. ¿Sí o no? A nosotros que escojamos. ¿Qué quiero hacer yo con lo que Dios me ha qué? O generalicemos más la pregunta, ¿qué hemos hecho en este año con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo he multiplicado? Comencé con la fe, estoy acabando este año con la misma fe del año pasado. ¿Está bien? ¿Acabar este año con la misma fe del año pasado? ¿No? ¿No está bien? Pero guardó la fe. Ah, pero el que recibe un talento también lo guardó, ¿verdad? Y cuando llega a hacer cuentas, ¿cómo le dice el Señor? Lo trata de una forma dura. Siervo malo y negligente. ¿Cómo? Si no lo perdió. No, pero eso no me qué. Eso no me vale. O sea, has tenido tu riqueza oculta. Has tenido tu riqueza guardada y no has hecho qué. Y no hiciste nada. Fíjate cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Entonces, acabar con la misma fe del año pasado, ¿está bien para el Señor? Oye, ¿y si acabo con menos fe? Está peor la cosa, ¿verdad? Pero si yo me siento más fortalecido en la fe, bendito sea el Señor, ¿verdad? Si yo me siento con más gozo, si yo me siento con más alegría, si yo me siento con más paz,
A Dios sea la gloria. Porque Él ha permitido, Él nos da la fuerza, ¿verdad? Son dos partes. Dios nos da todo, la riqueza. Dios nos dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré, no te desampararé. Fíjate las promesas de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? O sea, lo tenemos todo. Solo necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Primero, creer. ¿Verdad? Porque si no creo a las promesas, ¿de qué me va a servir? Puedo tener la promesa más grande. Puedo tener la promesa más maravillosa. Pero si no la creo y no me apropio de ella, no se va a cumplir en mi vida. No va a pasar nada, aunque tenga Dios de mi parte, pero si no la creo, entonces las promesas hay que ¿qué? Hay que creerlas. Hay que aceptarlas, hay que tomarlas y decir, esta es la promesa de Dios y yo la tomo y me aferro a ella. Y la voy a cumplir con la ayuda santa del Señor. ¿Verdad? Entonces, qué bonito oír esas palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco. ¿Qué le dijo al de 5 talentos? Imagínate, 5 talentos. 27 por 5, ¿cuánto es? Los buenos en matemáticas. 27 por 5, bueno, a ver. 100, 7 por 5, 35, 135 kilos. ¿Verdad? 135 kilos le da el Señor y Él lo multiplica, 270 kilos. Y le dice el Señor, ¿sobre poco? ¿Cómo ve eso el Señor? Sobre poco ha sido fiel. Para nosotros a lo mejor es mucho, ¿sí o no? Pero para el Señor, ¿cómo es? Sobre poco ha sido fiel. Y ahí viene la gloria, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea el Señor. Entonces esto es importante, que nosotros analicemos cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro avance, cómo ha sido nuestro progreso en el camino del Señor. ¿He avanzado o he retrocedido? ¿He multiplicado o he disminuido? ¿Cómo ha sido mi progreso? Porque si yo no veo y si no soy sincero conmigo mismo, no puedo avanzar. Voy a permanecer en un bucle, en un círculo vicioso donde parece que avanzo, pero vuelvo al mismo ¿qué? Al mismo lugar y ahí estoy, no avanzo. Solamente es un círculo vicioso, un bucle que se repite en mi vida cada año, cada día. Y Dios no nos ha traído para eso. Dios nos ha traído para crecer. ¿Para qué te ha traído, hermano? Para crecer. Hermana, ¿para qué las ha traído el Señor? Para crecer, para prosperar, ¿verdad? Para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer la diferencia en medio del mundo. Para eso nos ha traído el Señor. Fíjate, por eso debemos sentirnos dichosos, porque el Señor nos ha escogido. ¿Sí? ¿Nos ha qué? Nos ha escogido. Quizás no seamos, humanamente hablando, los mejores, los más sabios. No, hay gente allá afuera muy sabia, ¿verdad? Hay gente allá afuera muy bondadosa. ¿Sí lo cree? Hay gente allá afuera muy capaz. Sí, la hay. Como lo había también en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Había gente muy bondadosa, había gente muy capaz, había gente muy estudiosa, pero el Señor no los escogió, escogió a los pescadores, escogió a los cobradores de impuestos. Lo que el mundo no ¿qué?
nunca hubiera escogido. Porque ¿quién iba a escoger a un pescador para que administrara la esposa del Cordero? Pedro lo reconoce y dice: apártate, maestro, yo soy hombre pecador, soy hombre del vulgo. ¿Qué quiere decir del vulgo? Del extracto más bajo, de lo más vulgar, ¿verdad? Del que usa palabras obscenas, palabras toscas, conductas toscas. De allí, dice Pedro, soy yo. Pero le dice, el Señor lo escogió para que fuera ahora pescador de almas. Qué bonito, ¿verdad? O sea que debemos sentirnos dichosos, porque eres un escogido. Mi hermana es una escogida. Fíjate, no somos, ante el mundo quizás somos iguales o a veces hasta menospreciados, pero delante de Dios somos escogidos. Bendito sea el Señor. De entre millones y millones de personas somos escogidos de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Somos escogidos. ¿Y qué significa eso? Fíjate que un grupo selecto de Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos permita que nuestra vida dé el fruto que Dios quiere. ¿Verdad? Porque yo creo que de cada uno de nosotros el Señor espera bastante. ¿Sí o no? ¿Sí lo crees? Dios espera bastante de ti. ¿Qué espera Dios? Primero, bastante fe. Porque mi prioridad, ¿cuál debe ser? ¿Cuál ha sido mi prioridad en este año? Hermano, hermana, ¿cuál ha sido tu prioridad en este año? Debe ser lo espiritual, ¿verdad? Porque si cambio el orden de las prioridades hay un trastorno. Entonces la prioridad debe ser lo que dice: buscad el reino de Dios y su ¿qué? Es la clave. Y lo demás viene añadido. Entonces la prioridad es yo agradar a Dios, servir a Dios, serle fiel a Dios, que mi fe aumente, que mi conocimiento ¿qué? Aumente. Los hermanos del coro, que sus alabanzas cada vez sean mejores, que su estudio en los cantos se profundice ¿qué? Más, que se especialice. ¿Eso es un avance? ¿Sí, hermano? ¿Es malo eso? ¿Buscar un avance, un desarrollo? No, es parte, ¿verdad? El mundo cada vez está, fíjate, si hablamos humanamente, el mundo cada vez está buscando formas de innovar y de hacer las cosas más eficientes, ¿verdad? Cosas que antes costaban tanto, a través del paso de los tiempos se han ido mejorando para que al hombre le sean más fáciles de hacer, ¿verdad? ¿Es malo progresar? No, ¿verdad que Dios nos ha dado una inteligencia para ir creciendo en el camino del Señor? Por eso dice el apóstol, quiero que, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y que vayamos siempre, ¿qué? Añadiendo, no quitando, ¿verdad que no? Quiere el Señor que cada vez vaya añadiendo, que mi fe vaya de aumento, que mi perseverancia sea cada vez más constante, ¿verdad? Qué bonito ser un pueblo adiestrado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tenemos enseñanza, tenemos cartas apostólicas, tenemos doctrina revelada. Qué bonito, ¿verdad? Que seamos nosotros lectores asiduos de las Sagradas Escrituras, porque eso nos ayuda.
a leer. Leer es algo muy bonito, ¿verdad? Leer no solamente nos ayuda a sabernos un texto, también nos ayuda a la memoria. También nos ayuda a hablar ante el público. También nos ayuda a, si tú te trabas hablando, pues la lectura te ayuda a ¿qué? Leer en voz alta te ayuda a leer. Es bonito. Por eso a veces nuestros hijos destacan en los colegios, a veces en oratoria. ¿Por qué crees? Porque aquí se paran y dicen un capítulo, ¿verdad? O cantan una alabanza y dirigen unas palabras a la iglesia. Destacan a veces. ¿Ya van qué? Lo que los niños del mundo nunca hacen. Por eso a veces les da pena. ¿Verdad? Oye, es un avance. Qué bonito, ¿verdad? Cada día ir añadiendo a nuestra fe. Plantearnos objetivos. Plantearnos, hermano, metas. Porque así es como veo el progreso. Así es como veo mi crecimiento. ¿Qué metas logré? ¿Qué metas dejé? ¿Qué objetivos me planteé? ¿Qué objetivos no me planteé? Porque eso hace el mundo. El mundo empieza el nuevo año y empieza a escribir sus objetivos y una lista. Y el primer mes nomás. ¿Verdad? Ya en febrero ya esa lista quedó en el olvido. Nosotros no, ¿verdad? Primeramente Dios nos ayude a que nuestra fe crezca. Porque si nuestra fe crece, todo lo demás Dios nos lo va a ir añadiendo. Si mi fe la multiplico, las bendiciones de Dios van a venir. Pero no de cualquier manera. Van a venir a raudales. ¿Sí lo crees? Cuando yo creo a esas bendiciones, cuando yo creo y asumo que Dios, si yo lo busco a Dios sobre todas las cosas, hermano, nada me va a faltar. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Si nosotros, Dios nos ayude a comprender que la clave, fíjate bien, la clave del éxito en todas las cosas es agradar a Dios. ¿Verdad? Si tú lo agradas, si tú buscas, hermano, la bendición de Dios vendrá. Si lo buscas, le dice Dios, David a Salomón, si lo buscas con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón y con ánimo voluntario, Él te va a bendecir. Pero eso es muy importante. Tener a Dios en mi vida. Que Dios sea el centro de mi ¿qué? De mi vida. Que Dios sea el centro de mi hogar. Que Dios sea el centro. Y fíjate, cuando Dios es el centro de nuestra vida, ¿sabes qué se acaba? Cuando Dios es el centro de nuestra vida, se acaba el egoísmo. ¿Sí? ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es querer estar bien yo por encima de los demás. Es decir, que si yo estoy bien, si los demás están mal, no me interesa. Lo importante es que yo esté ¿qué? Bien. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. El mundo lo llama ego, pero es lo mismo, egoísmo. ¿Verdad? Y dice el mundo que el ego es el centro del yo. ¿Verdad? Por naturaleza todos tenemos un ego. Los niños tienen un ego que lo van desarrollando de una forma natural y el niño cuando nace quiere toda la atención para él. ¿Verdad? No le interesa si la madre durmió, no le interesa si el padre va a trabajar. No, él quiere ¿qué? La atención para él. Porque su ego está tan infantil que no discierne si hago daño, si hago bien. No hay esos juicios en un bebé. No entienden. Su ego está a flor de piel. ¿Verdad?
Lo que pasa es que cuando vamos creciendo le vamos poniendo capas al ego que van cubriendo nuestro ego. Pero nuestras acciones se manifiestan en el egoísmo. ¿Verdad? O sea, cuando yo deseo, si yo estoy bien, no me importa que tú estés mal, ¿verdad? Pero cuando yo pongo a Dios en el centro, fíjate, por eso te digo, si tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, Dios remueve el ego. Dios remueve el egoísmo. Por eso decía el apóstol Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? ¿Cuál sentir crees que hubo en Cristo? Él removió, ¿verdad? Dice, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Fíjate el ego que tenía Cristo, siendo en ¿qué? En forma de Dios, ¿qué hizo el Señor? No se aferró, no usurpó ese lugar, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma, esta palabra es muy importante, tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir de siervo? Que el siervo no busca agradarse a sí mismo. El siervo busca agradar a su Señor, ¿verdad? Entonces, para agradar a su Señor tiene que remover el yo. Cristo tuvo que remover esa gloria que tenía, ¿verdad? Y hacerse, dice, semejante a los hombres y humillarse, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Dios lo exaltó, pero Él removió, hermano, y eso lo vemos en la Escritura. Dice la Sagrada Escritura que la iglesia primitiva ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Una palabra, no había egoísmo. ¿No había qué? Porque cuando tú dices, esto es mío y nadie me lo toca, ¿qué es eso? Fíjate, es el niño, es la niña que está dentro, ¿verdad? Que solo se fue poniendo capas. Pero dice, esto es mío y nadie me lo ¿qué? Nadie me lo toca. Esto es para mí. Esto es mío. Así empiezan los niños, ¿lo has visto? Mío. Esto es mío. Mío. Porque todo lo quieren. Pero si tú eres muy atento y te fijas en las personas, vas a ver que son niños. Nada más han crecido. Pero el egoísmo sigue en ellos. ¿No lo ves así? Por eso allá en el mundo vemos cómo a la persona no le importa pisotear a otra con tal de ellos subir de rango, de puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el mundo la vida es una competencia. ¿Sí? Es una competencia. Y si tú compites es porque siempre quieres ganar. Por eso Dios a nosotros dice, entre ustedes no será como es en el mundo. ¿Que te acuerdas que decían los apóstoles? ¿Quién, Señor, será el que se sentará a tu qué? A tu diestra. Y otros se atrevieron a decirle, Maestro, cuando estés en tu gloria, permíteme que mi hermano y yo nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu qué. ¿Qué busca siempre el hombre? La gloria. Y les dice el Señor, no, entre ustedes no será así. Dice, los gobernantes de la tierra se enseñorean de ella y los que quieren ejercer sobre los hombres potestades, fíjate, se enseñorean de ellos. Pero entre vosotros no. El que quiera ser el mayor de ustedes será el servidor de todos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Removiendo el ego, ¿verdad? Removiendo el egoísmo. ¿Quieres ser el mayor? Lávale los pies. Siéntalo a la mesa y sírvele y así vas a ser mayor que él.
Porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. O sea, cuando tu vida tú la das por los otros, has removido el ego. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Si tú lees el libro de los Hebreos, dice que padeció y sufrió el vituperio. Tal contradicción de pecadores sufrió el Señor contra sí mismo. Consideradlo, dice, para que vuestro ánimo no descanse. Es decir, el Señor soportó todas las injusticias posibles para que nosotros no las soportáramos. ¿Cómo se llama eso? Amor. ¿Cómo se llama? Amor. Cuando yo prefiero sufrir, fíjate bien, antes a que sufra mi hermano, a que sufra mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Eso es amor. Lo vemos muy marcado en los hijos. El padre, la madre prefiere sufrir ellos que sus hijos, ¿qué? Sufran. Pero ¿podemos hacerlo eso con nuestro enemigo? ¿Podemos hacerlo eso mismo con nuestro enemigo? Porque el Señor me dice, amad a vuestros enemigos. El varón de Dios nos ha dicho ¿qué? Amad a vuestros enemigos. Que oremos por ellos. Que pidamos por aquellos que lo maldicen. Que roguemos por aquellos que lo injurian. Sí se puede hacer. ¿Sí o no? ¿Pero qué necesito? Remover. ¿Remover el qué? El egoísmo. Remover el egoísmo. Porque, hermano, yo puedo trazarme muchos objetivos, puedo trazarme muchas metas, puedo crecer, querer crecer, pero... Y lo puedo lograr. El mundo lo logra. ¿Sí o no? El mundo se plantea metas y las cumple, y metas grandes, hermano, y las cumple. Pero son movidos por el egoísmo. ¿Qué nos mueve a nosotros? Eso es una buena pregunta. ¿Qué nos debe mover a nosotros en nuestra vida? ¿Qué me debe mover a mí en este camino? ¿Qué me debe mover? Vamos a comenzar un nuevo año y yo debo preguntarme, ¿qué me mueve a mí? Porque acuérdate que en el movimiento está la bendición. Pero cuando me mueve el amor, quiere decir que Dios se está moviendo en mí. Porque Dios es amor. Y Dios, cuando Dios se mueve en el hombre, dice una alabanza, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando nos mueve el egoísmo, puedo llegar lejos, sí. Pero al final del camino, mi nombre no va a pasar por la lista. Porque este camino que tú y yo hemos tomado requiere de sacrificio, ¿verdad? Requiere de esfuerzo, requiere de renuncia. Sí, requiere de renuncia. ¿No dijo el Señor, si alguno quiere venir, niéguese, ¿qué? Quiere renunciar. Y a veces pensamos que renunciar es a lo material, ¿verdad? A veces pensamos que renunciar es como Bernabé renunció y vendió su casa. Ya renuncié. Bueno, también lo hizo Ananías y Zafira, renunciaron. ¿Y cuánta gente en el mundo renuncia? ¿Verdad? Pero lo más bonito es renunciar, ¿sabes a qué? Al egoísmo.
Y es lo más difícil, ¿verdad? Es lo más difícil. Porque el hombre puede soportar todo. El hombre puede perder lo material, puede perder la salud, puede perderlo todo. Y aún puede aferrarse al egoísmo. ¿Sí? Aún puede, fíjate qué tan fuerte es el egoísmo. Que solo Dios lo puede remover. ¿Solo con la ayuda de quién? Solo con la ayuda de Dios. Solo Dios puede romper y ponerse en el centro de mi corazón si yo lo permito. ¿Cómo vamos a comenzar este nuevo año? Siendo la misma persona de este año 2023. Quizás has sido un buen hermano, una buena hermana, pero ¿quieres seguir siendo el mismo hermano o la misma hermana? ¿O quieres seguir siendo mejor, más excelente? Has servido a Dios, pero quieres que este nuevo año sea un servicio más excelente a Dios. Entonces, qué bonito decirle, Señor, ya no quiero vivir yo. Quiero que tú vivas en mí. Qué bonito. Por encima de lo material, qué bonito pedirle eso a Dios, ¿verdad? Por encima de la salud, por encima de cualquier cosa, porque yo creo que si el hombre de Dios se da cuenta que le decimos, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva, ¿cómo se va a sentir el hombre de Dios? Va a sentir que su trabajo se está cumpliendo. Porque el trabajo de los hombres de Dios es a formar a Cristo en nuestros corazones. Como decía Pablo, hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea ¿qué? Formado. ¿Cuántas cosas hay que decir? Pero hermano, yo creo que eso es una palabra muy bonita. Que Cristo viva en nosotros. ¿Será el objetivo más hermoso? Porque si Cristo vive en nosotros, se va el egoísmo, ¿verdad? Se va el egoísmo. Y cuando se va el egoísmo, vienen las bendiciones de Dios. Aunque no lo creas. Cuando tú te centras en Dios, vienen las bendiciones de lo alto. Como Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Ya para acabar. ¿Qué hizo Salomón? Buscó a Dios de corazón. ¿Sí o qué? Lo buscó de corazón. Lo buscó en oración. Y empezó a orar Salomón. Y empezó a pedir la dirección de Dios porque él se sentía muy incapaz de poder gobernar el pueblo. Entonces empezó a buscar la dirección de Dios. Empezó a buscarlo, como le dijo su padre, con un corazón voluntario y de una manera constante. Empezó Salomón a buscar y a orar al Señor dirección. Hasta que Dios le contesta. En un sueño, ¿te acuerdas? ¿Qué le dice Dios a Salomón? Salomón, hijo de David, pídeme lo que quieras y yo te lo ¿qué? Te lo concederé. ¿Qué dijo Salomón? Fíjate, había hecho a un lado todo. ¿Sí? Había renunciado para él, humanamente, en su interior, había renunciado todo. ¿Y qué le dijo a Dios? Solo te pido sabiduría. Un corazón entendido para saber dirigir a tu pueblo. Fíjate bien, para dirigir a tu pueblo. O sea que él no buscaba su bien, él quería que el pueblo de Dios estuviera bien cuidado. ¿Eso es egoísmo? Eso es amor. ¿Y qué le dice Dios? Dios se dibuja una sonrisa en Dios y dice, ha sido lo más hermoso que me han pedido. ¿Verdad? Podías haberme pedido riquezas, bienes materiales y yo te habría hecho el rey más rico del mundo. Podrías haberme pedido la vida de tus enemigos y en tu vida tener paz.
Podías haberme pedido larga vida y salud y yo te la daría, serías el más longevo. Pero me has pedido, me has pedido algo que es para mi beneficio, para mi pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, dice Dios, no habrá rey más sabio que Salomón en todos los días del pueblo de Israel. Y no habrá rey más poderoso y rico que Salomón. Y en tu reino habrá paz. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos permita este nuevo año crecer